Hola, buen día a todos. En esta ocasión nosotros vamos a tratar de ver pues de forma conjunta el tema número 11 que trae a la cuenta una temática en donde vamos a tratar de ver tres diferentes tipos de familias de medicamentos. Si ustedes se fijan, son minuciosos, pues ustedes podrán ver que todo va referido más que todo al sistema cardiovascular. Entonces vamos a tratar de ver diferentes familias de forma general. Vamos a ver, a tratar de abarcar tanto antihipertensivos, antiarrítmicos y anticoagulantes. Obviamente cada uno de ellos, en cuanto al nombre, le describe básicamente el mecanismo de acción que básicamente van a desempeñar directamente en su uso farmacológico. Antihipertensivo directamente a controlar niveles altos de presión arterial. Antiarrítmico básicamente a controlar algún tipo de arritmias cardíacas que el paciente podrá tener diagnosticadas. Y finalmente los anticoagulantes que obviamente van a eso, a cortar directamente la cascada de coagulación, directamente para evitar básicamente eventos que precipiten directamente una coagulación masiva. Entonces vamos a tratar de ver estos apartados de forma general, siempre enfocados a la rama de ustedes, de odontología. Entonces vamos a tratar de verlo desde ese aspecto principalmente. Algunos de los puntos que más nos interesan de entrada es obviamente retomar aquellos conceptos que nosotros veíamos en fisiología, en donde básicamente dábamos la definición de una presión arterial. Ya sabe que presión arterial, pues obviamente son dirigidas a las arterias, por eso se llama de esa manera, y únicamente son los únicos vasos sanguíneos que van a controlar directamente esa presión con la que el corazón básicamente empuja la sangre contra todas las paredes de la arteria. Por eso es que se manejan presiones, ya tocamos bastante exhaustividad. Básicamente el tema de presión arterial, incluso hicimos la práctica correspondiente donde veíamos estos valores. Ya estos valores ya ustedes tendrían que serles familiares, ¿verdad? Una presión sistólica, que es básicamente ese primer golpeteo contra las paredes, y una presión de retorno, básicamente que va a referirse directamente con la presión diastólica, el famoso 120/80 que tenemos como parámetro normal directamente en una presión que se encuentra regulada. Recuerde que los parámetros pueden variar tanto hacia abajo como hacia arriba. En este tema va enfocado a toda aquella presión que aumenta por arriba de este umbral, de los 120/80. Las nuevas clasificaciones le mencionan diferentes rangos de esta presión arterial. Pueden irse allá incluso por valores de 130/90, 140/100, 160/100, 110 aproximadamente. Recuerde que entre más vaya subiendo esa presión arterial, pues por supuesto se le va acarreando una consecuencia crónica al paciente. Se va deteriorando básicamente la función cardíaca y al mismo tiempo básicamente se desarrollan otro tipo de patologías en partes más lejanas al corazón por la misma presión que ha aumentado directamente en esas arterias. Recuerda que también un factor de riesgo que va a precipitar bastante esta presión arterial es obviamente toda la placa de colesterol que se pega directamente en estas paredes, lo que va a hacer mucho más grueso o mucho más dura, por así mencionarlo, esta arteria y por tanto va a tener que equilibrarlos con fuerza de presión mucho mayor todavía, lo que poco a poco lo convierte en un círculo vicioso y hace que la presión siga aumentando. La definición que les mencionaba, la misma que vimos en fisiología, recuerde pues entonces que teníamos esos dos tipos de eh, enunciados, dos tipos de conceptos. La propia tensión arterial y esa tensión arterial que básicamente se va a referir a la presión hidrostática que está ejerciendo el corazón sobre toda la sangre y esa sangre va directamente a chocar contra las paredes arteriales. Es básicamente a esa presión a la que nos referimos, a la fuerza que está haciendo esa sangre dentro de las arterias. Ya sabemos, ya les mencionaba ahí, pues que la dividimos en dos tipos, en tensión arterial sistólica o presión arterial sistólica, como quiera llamarle, y la misma tensión arterial diastólica, ¿verdad? Dos valores muy diferentes que lo hemos reflejado justamente en esa toma. Recuerde que para esos valores las unidades siempre son tomadas en milímetros de mercurio, por eso se abrevia mmHg, por esa razón. Aquí retomando un poco lo que les decía, la fuerza de la sístole y la fuerza de la diástole, y eso básicamente se va a ver reflejado con esa fuerza con la que se dispara la sangre fuera del corazón, se va a ver reflejada directamente en las paredes de la arteria. Eso es lo que se mide, por eso tomamos presión arterial directamente en las arterias más importantes de ciertas extremidades, como por ejemplo la arteria braquial directamente ubicado allá entre la flexura entre el codo que une básicamente el brazo con antebrazo. Entonces ahí en esa zona del brazo es que empezábamos a tomar la presión para tratar de calcularla o escuchar esos golpeteos que se escuchan como parte de tanto presión sistólica como presión diastólica.
Estos valores, por supuesto, como les digo, están estandarizados. Cada cierto tiempo se van actualizando los valores, ¿verdad? Sí. Hay que, quizás para el tiempo en que ustedes se gradúen, posiblemente esto ya se haya modificado todavía mucho más, pero los valores que usualmente suelen tomarse en cuenta siempre son estos. Siempre las referencias son los 120/80 como valores normales. Y a partir de esos valores hacia adelante, ya todo se empieza a considerar un grado de hipertensión arterial. Vea acá cómo está estadificado. Esto mismo, este cuadro que le pongo acá resumido, acá usted lo va a ver mucho más gráfico, en donde usted puede jugar con las presiones sistólicas y presiones diastólicas. Tener el rango de valores bajos, aquí para que lo entienda, un 90/50, por ejemplo, 90 de sistólica, 50 de diástole, se tomaría como una presión baja, una presión ideal que usted ve en color verde, que básicamente está manejando hasta los valores que le menciono, 120 de sistólica, 80 de diastólica. Ya se puede empezar a considerar un principio de presión arterial. Es más, ya ahora en la actualidad se considera un grado de presión arterial elevada leve, ¿sí? En este color amarillo y pues por supuesto todo lo que usted ve en color rojo ya son grados de presión arterial que básicamente van a comprometer directamente la salud de ese sistema cardiovascular. Aquí tenemos entonces, ya adentrándonos, eso era un poco de introducción al tema de hipertensión arterial, todo lo que desarrollamos básicamente en la cátedra de fisiología. Ahora pues está la parte complementaria, que es básicamente hablar de los propios antihipertensivos o fármacos antihipertensivos. Obviamente para lo que están diseñados es evitar que aquella presión se vaya sumamente elevada. Por esa razón es que están hechas. Y por supuesto, todo este cuadro farmacológico antihipertensivo tiene su propia historia. Ustedes vean ahí que desde las primeras, básicamente, intentos de hacer un medicamento que controla esas presiones. Estos medicamentos vienen desarrollándose desde la década de los 40-50 aproximadamente. Usted ve ahí de entonces cuáles eran algunas de ellas, de estos principios activos que se ocupaban para aquel entonces. El fenobarbital, que pues luego se tuvo en cuenta que es básicamente un barbitúrico que funciona básicamente para fines de anestesiología ahora en día. Las sales de bismuto, los bromuros eran más que todos los principios que se ocupaban para aquel entonces. Luego poco a poco fueron evolucionando. Se sacó aquella famosa medicamento que sigue todavía vigente ahora en día, que es la famosa propranolol. Desde la década de los años 60 había entonces que se ha creado ese medicamento que está representando la familia de todos los medicamentos bloqueadores beta adrenérgicos, perdón. O sea que va directamente a hacer esa acción, a tapar o a bloquear directamente los receptores beta adrenérgicos y por tanto evitan una vasoconstricción a niveles periféricos. Ve además, pues se siguieron sacando más medicamentos y más medicamentos a medida fueron pasando todas esas décadas, hasta que ahora en día, pues básicamente que es un estándar que tenemos en cuanto al régimen de medicamentos que se pueden ocupar en ciertas circunstancias. Usted puede ver que básicamente, ya vamos a adentrarnos en ello, pero familias de antihipertensivos hay varias. Cada uno tiene sus particularidades, cada una ataca o básicamente va a afectar a algún eje en ese gran eje que nosotros tenemos que controla la presión arterial, en esa gran homeostasis. Tenemos mecanismos que básicamente pueden alterar la presión arterial. Entonces, cada una de estas familias va diseñada con la intención de llegar a afectar algún punto específico de esa gran vía que nosotros tenemos directamente para regular nuestra presión arterial. Ya lo vamos a ver poco a poco, pero pues sepa que hay una gran ciencia detrás de ello. Aquí les digo entonces algunos mecanismos etiológicos de la presión arterial para que se lleve la idea que pues no solamente aparece presión arterial porque sí y ya, ¿verdad? Sino que tiene que haber básicamente algo de base. Cuando no se comprueba que hay una enfermedad de base que esté ocasionando presión arterial, entonces ahí sí se toma la presión arterial, una hipertensión arterial primaria, en donde no hay nada que la está precipitando, sino que es una propia presión que ha aumentado por sí sola y no a consecuencia de otras enfermedades que cuando ya esto pasa, cuando ya es a consecuencia de otras enfermedades, como por decirle algo, el famoso hipertiroidismo, que en la clase anterior nosotros veíamos que básicamente se están aumentando todas perdón, perdón, ay, disculpen. Seguimos entonces, les decía, como vimos la clase pasada, vimos el caso del hipertiroidismo, ya vemos que es básicamente una enfermedad que está basada en una hiperproducción de hormonas tiroideas y esa producción de hormonas tiroideas lo que va a aumentar es básicamente el metabolismo basal del cuerpo. Eso implica que aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan varias funciones biológicas que nosotros tenemos de base. Entonces, para esos casos, pues,
Una hipertensión básicamente se puede dar como consecuencia de un hipertiroidismo o también se puede quedar como una consecuencia de una alteración renal, una enfermedad renal crónica que no se esté controlando adecuadamente, una hipertensión directamente portal, por ejemplo, a consecuencia de enfermedades que van enfocadas directamente en el hígado. Pueden haber varios precipitantes, ¿verdad? Incluso hasta enfermedades que tienen que ver con la glándula suprarrenal. Esa glándula suprarrenal, pues recuerde que es sumamente importante, no es cualquier estructura que está de adorno, ¿verdad? Sino que es la responsable de producir las catecolaminas, ¿sí? Más que todo algunas zonas específicas de ella, como por ejemplo la médula, la propia médula de la suprarrenal, es la encargada de producir tanto adrenalina, noradrenalina, y esas aminas son las encargadas de regular básicamente mecanismos como la propia presión arterial. Entonces, igualmente hay otras causas ya más secundarias todavía, metiéndonos en otros campos que a ustedes ya ni les corresponden, en el campo de de la ginecología, de la obstetricia, en donde las embarazadas básicamente, posiblemente esa madre nunca tuvo hipertensión, sino que justamente hasta el proceso del embarazo, ese mismo embarazo formó básicamente, ¿qué le digo?, nuevos vasos sanguíneos que alteraron finalmente la propia vasoconstricción periférica de esa madre. Entonces, incluso hay hipertensión que es inducida propiamente por el embarazo. Tienen sus propios medicamentos las embarazadas para regular directamente esa hipertensión durante el embarazo. No es cualquier medicamento antihipertensivo que se les va a dejar. No es cualquier medicamento que, así como toman las personas que se les diagnostica hipertensión arterial, no son los mismos medicamentos que van a compartir las personas o las mujeres en un estado de embarazo. Entonces, para que les quede esa idea, ahí están, vea cuántas causas puede tener como consecuencia de una creación de una hipertensión arterial. A esos casos, como les repito, son llamadas hipertensiones secundarias, cuando es a consecuencia de otras enfermedades ya sea de enfermedades o de otros procesos fisiológicos que estén pasando en el momento en ese cuerpo. Sí, enfermedades como las que les mencionaba y efectos fisiológicos como el mismo embarazo que tanto les mencionaba. Aquí les dejo un cuadro que hace referencia a ello. Entonces, tomemos como en cuenta esto, porque les mencionaba que los medicamentos que van a controlar la presión arterial se basan en diferentes mecanismos de acción. Varios de estos mecanismos son básicamente tomados en cuenta en esta diapositiva que yo les pongo, que para regular la presión arterial, pues el cuerpo a nivel fisiológico básicamente está integrando cuatro diferentes mecanismos. Usted vea que es necesario tener varios receptores arteriales, o sea, aquellos receptores que sienten los cambios de presión en la sangre que está pasando por las arterias, ¿sí? Esta autorregulación que usted sabe que pues todo el sistema vascular se está manejando de forma automática, de forma autónoma es la palabra mejor adecuada porque es una división simpática la que las está controlando. Ellas son las que controlan tanto la vasodilatación como la vasoconstricción, ¿verdad? Entonces tiene que tener en cuenta eso. Y al mismo tiempo el metabolismo hidrosalino. ¿A qué me refiero con ello? Que va a variar mucho la cantidad de sal que esa persona puede estar consumiendo o básicamente aquellos productos del metabolismo que impliquen una mayor retención de sodio. Entre más sodio se queda en el cuerpo, recuerde que pues esa es la pareja siempre que está de moda. El agua con el sodio, ¿verdad? A donde vaya el sodio va el agua. Entonces, a medida que nosotros retenemos o tenemos o cursamos con enfermedades que nos hacen retener mucho más sodio, eso implica que el agua siempre va a haber mayor volumen dentro de nuestro torrente sanguíneo, lo que a la larga va a incrementar el volumen sanguíneo y por tanto va a aumentar también la presión arterial. Y el mismo sistema que les digo, el último que estaba mencionado acá, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se abrevia de esta manera, luego les voy a pasar un video en esta misma clase con referencia a este sistema para que ustedes lo puedan revisar por separado, es bastante cortito lo pueden retomar. Justamente lo que mencionábamos en toda la cátedra de fisiología. Ese sistema renina-angiotensina y aldosterona siempre funciona para que se mantenga un nivel de presión arterial idóneo para que pues, los diferentes tejidos del cuerpo siempre sean correspondidos con la suficiente cantidad de sangre que pues necesitamos sangre en todos los tejidos, ¿verdad? Para que haya tanto esa cantidad de oxígeno que ellos necesitan para seguir metabolizando. Ya entrando en la propia parte de fármacos antihipertensivos, como les digo, hay varias familias. Por el lado izquierdo, aquí en la columna izquierda, yo les pongo las familias como tal, ¿sí? Diuréticos, fármacos simpaticolíticos. ¿A qué se refiere la palabra simpaticolíticos? Básicamente rompe, para que entienda, líticos. Líticos es de romper, ¿verdad? Rompe los efectos del sistema simpático. En pocas palabras, evita que el sistema simpático haga su acción
que básicamente es contraer los vasos sanguíneos. Y cuando se evita eso, pues se promueve la vasodilatación. Eso va a calmar o va a paliar directamente procesos de una presión arterial que sea mediada únicamente por el sistema simpático. Hay otros mecanismos, otras familias que van a ocupar directamente esto. Ellos se catalogan de esta manera como antagonistas de los canales de calcio. Pues ¿por qué? Porque van a ir a atacar directamente canales de calcio. Sabe que si usted bloquea los canales de calcio, básicamente va a evitar un mecanismo alterno para evitar básicamente estos procesos de génesis de una presión arterial elevada. Hay otras, por ejemplo, que se meten en ese gran eje que nosotros mencionamos, en el eje angiotensina-aldosterona, ¿sí? Este gran eje se ve involucrado bajo esto. Una vez se inhibe esta famosa enzima, la famosa ECA, la enzima convertidora de angiotensina, se está evitando crear un potente vasoconstrictor. Recuerde que la angiotensina de eso es un potente vasoconstrictor, y si se evita alguna de las vías por la cual se empieza a producir este metabolito, la angiotensina, esta última enzima, pues por lo tanto usted va a evitar el proceso bajo el cual el cuerpo mismo empieza a inducir un grado de hipertensión. Vamos también a ver otros antagonistas, los antagonistas que son propiamente de los canales o de los receptores de la propia angiotensina 2, ¿sí? Es mucho más específico esto con respecto a los inhibidores de enzima ECA. Y igualmente, ¿verdad? Una última vía que sobre todo se ocupa para las emergencias. En casos de vasoconstricción extrema se ocupan estos medicamentos, los famosos vasodilatadores, que lo que hacen es eso, propiciar una vasodilatación urgente, básicamente, ¿verdad? Para que en ese momento que están constreñidos, básicamente se puedan dilatar totalmente y puedan evitar un grado de hipertensión que pueda resultar maligna o que pueda terminar determinando, dañando algún órgano en específico. Ahí usted puede ver entonces, le dejo ahí los listados, tanto de las familias como algunos de esos ejemplos específicos. Ya venimos tocando algunos de ellos, como por ejemplo la famosa propranolol, ¿verdad? Que entra dentro de esta categoría de fármacos simpaticolíticos. Y dentro de los propios fármacos simpaticolíticos hay categorías, ¿verdad? Recuerde que dependiendo a qué tipo de receptores, ya sea autonómico, vaya a los beta bloqueantes o los alfa bloqueantes, pues así se van a catalogar cada uno de ellos. El caso de la propranolol, ¿verdad? Era específicamente un beta bloqueante. Beta bloqueante que lo que hace básicamente es ir a inhibir directamente los receptores beta 2. Esos beta 2 principalmente se encuentran allá en el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Si se inhiben esos canales, esos receptores, mejor dicho, lo que se va a propiciar es que el ritmo cardíaco básicamente disminuya y por tanto pueda disminuir también esa fuerza de presión arterial. Igual cada uno juega su papel. Aquí es sumamente crucial jugar con aquello que le decía. Recuerde qué acción tienen cada uno de estos receptores. Si son alfa, si son beta, si son beta uno, beta 2, alfa uno, alfa 2, porque cada uno tiene una acción muy diferente dependiendo del tejido donde se localiza en cada uno de ellos. Y de ahí, pues, quizás los más famosos, los que más van a escuchar en la población, quizás que a fin de cuentas lo que más me interesa con ustedes como odontología es básicamente que ustedes sepan que cada vez que les mencionan estos medicamentos, por favor, pensar directamente que el paciente está seguramente padeciendo algún grado de hipertensión arterial. Vea cuántos hay, ¿verdad? Porque uno se queda no solamente en la enalapril o en la propranolol, ¿verdad? Sino que pueden haber diferentes mecanismos, como usted puede ver. Hay varios tipos de formas de cómo llegar a básicamente evitar un problema de básicamente hipertensión arterial. Por un lado, como les decía, empecemos con los primeros. Aquí le dejo la primera familia, que son los diuréticos. Yo le pongo este chorrito acá para hacerle la analogía. ¿Qué es lo que hacen los diuréticos? Básicamente, para que me entienda en pocas palabras, botan agua, ¿sí? Eliminan una gran cantidad de volumen del cuerpo. ¿Y cómo vamos a eliminar de una forma fácil el volumen del cuerpo? Pues haciendo que la persona orine. Ese es básicamente su principal mecanismo, ¿verdad? Obviamente que para fines evaluativos, yo necesito que usted me conteste más profesionalmente, ¿verdad? No me va a poner solamente para orinar o ya, ¿verdad? Que realmente la base fisiológica están básicamente promoviendo la depresión de agua como consecuencia de qué cosa? De inhibir otros procesos renales, como por ejemplo la reabsorción tubular renal de electrolitos. Con esto se promueve que salga una gran cantidad de electrolitos y por tanto va a propiciar también la salida al mismo tiempo de líquido como tal, de la propia cantidad de agua, ¿sí? De volumen de agua en el torrente sanguíneo, perdón. Aquí le pongo algunos subtipos. Dentro de la misma categoría de diuréticos hay varios. Tres categorías principales: los diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, ahorradores de potasio. Mencionarle que estos por defecto, los tiacídicos, ya de por sí, ellos cada vez que se ocupan,
Un gran efecto secundario es que el paciente empieza a perder potasio. Por eso luego se diseñaron otros diuréticos que son precisamente con ese nombre, diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, eso que le acabo de mencionar tiene que hacerle pensar, ¿verdad? Que no cualquiera puede tomar tampoco diuréticos tiacídicos. De tal manera que si la persona crónicamente está tomando, solo tomando esto y esto y esto y esto, como un efecto secundario, él podría padecer algún tipo de trastorno electrolítico o deficiencia de potasio, deficiencia de calcio, etcétera, ¿verdad? Porque se están básicamente yendo en esa depleción de agua al mismo tiempo. Entonces, para que vea que hay diferentes familias y que pues ellos se pueden ocupar como parte del principio o como parte del tratamiento inicial del paciente que empieza con hipertensión. Veamos acá, como le digo, la causa de hipertensión siempre suele ser variable. Si a alguien pues se le detecta un gran volumen sanguíneo, los diuréticos son ideales. Ahí está el lugar donde van a hacer efecto los diuréticos, ¿verdad? Recuerde que ya vimos esas estructuras. Ahí estamos en el riñón. Ya nos metimos en la pirámide renal y adentro de la pirámide renal usted va a ver ahí todas las famosas unidades funcionales de riñón, que son las nefronas. Y esas nefronas tienen sus partes, ¿verdad? Recordemos la función del glomérulo, que es esa zona, eso que parece un capullo, ¿verdad? O eso que parece una cápsula. Ahí está el glomérulo, ahí se está filtrando la sangre una y otra vez hasta empezar a formar directamente aquellos productos que le van a dar principio de la famosa orina. Entonces ahí se está creando. Actúa sobre una parte específica de ese glomérulo, ya sea en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal, varía dependiendo del diurético que estemos ocupando, pero este es básicamente el sitio, la diana de acción en donde van a hacer efecto estos diuréticos para evitar que algunos electrolitos se retengan y por tanto se pueda evitar al mismo tiempo la retención de una gran cantidad de líquido dentro del cuerpo. Recordando esto, ¿verdad? Por eso es sumamente importante toda la base fisiológica. Por eso les explicaba con detalle, ¿verdad? El trabajo que hace fisiológicamente hablando cuando está sano, todo lo que hace la nefrona, ¿verdad? Sí, en algunas partes mencionábamos reabsorbe, otras partes elimina, otras partes básicamente. Cada uno tiene su propia función, ¿verdad? Cada una de estas partes tiene su propio nombre, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? El túbulo contorneado distal, aquí está el asa de Henle. Incluso los diuréticos son llamados por esa razón, ¿verdad? Por ejemplo, los diuréticos de asa, ¿por qué? Porque van a actuar acá en esta asa de Henle, que es esta zona que baja directamente de esta nefrona. Entonces tiene bastante relevancia que ustedes hayan entendido correctamente lo que tratábamos de dar a entender con toda la fisiología renal. ¿Por qué? Porque los diuréticos son los que se ocupan acá en este momento, ¿verdad? No solamente, es que le vamos a dar un diurético para que empiece a orinar y ya, ¿verdad? No, tiene que tener en cuenta también todas las consecuencias o efectos adversos que cada uno de ellos trae consigo mismo. Vea entonces, nos pasamos a otra categoría. Acá vamos a hablar de los simpaticolíticos, que serían los mismos beta bloqueadores o alfa bloqueadores. Dependiendo de dónde se encuentran esos receptores, como le mencionaba, es básicamente la acción que ellos van a básicamente representar en ese tejido. Beta bloqueadores, donde tenemos receptores beta principalmente en el corazón, ¿verdad? Entonces, esos medicamentos van a actuar directamente para que la frecuencia cardíaca del corazón no se vaya disparada. Alfa bloqueantes, por ejemplo, donde encontramos receptores alfa, principalmente en todos los vasos sanguíneos. Si evitamos o si bloqueamos la acción de los receptores alfa, estamos evitando que empiecen a hacer vasoconstricción estos vasos sanguíneos y por tanto vamos a promover de forma indirecta una vasodilatación, ¿verdad? Hay otros fármacos que se van mucho más específicos, no solamente a los receptores, sino que mucho más arriba en el eje más importante, que son llamados fármacos de acción central, que es eso que le dejo aquí en color rojo. Ellos, mire como le digo, no se van a los receptores que se encuentran en los vasos sanguíneos, no, ellos se van allá donde está el jefe, básicamente, ¿verdad? Se van a receptores alfa del tronco cerebral. Por eso le mencionábamos cuando tocábamos la materia de cabeza y cuello y neuroanatomía, porque era tan importante el tronco cerebral, ¿verdad? Porque está manejando funciones autónomas. Una de esas grandes funciones autónomas más importantes que maneja es básicamente el control del ritmo cardíaco. Entonces, para que vea que incluso desde ahí se pueden llegar a manejar esta cantidad de receptores, ¿verdad? Entonces, ahí le dejo incluso algunos de sus medicamentos, la famosa metildopa, la clonidina, son fármacos de acción central. No cualquiera puede tomar estos medicamentos tampoco. Es más, eso los hace bastante y mucho más costosos en referencia a otros tipos que pueden encontrar mucho más baratos. Vean acá, le dejo igualmente ejemplos de ciertos medicamentos específicamente para los alfa y específicamente para los beta. ¿Sí? Ahí se los dejo
para que usted vaya poniendo atención en cuanto a ello. ¿Sí? Ah, ¿por qué la referencia? Ah, porque el caracolito, pues ya sabemos que siempre hace referencia a lo lento, entonces ellos van justamente a eso, a evitar directamente que el corazón se nos dispare, que entre en taquicardia, ¿verdad? Y por tanto empieza a hacer bradicardias, por lo menos una bradicardia controlada que nos va a evitar al mismo tiempo que aumente los niveles de presión arterial. Sí, recuerda todo este juego, ¿verdad? Todo el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué era tan importante, verdad? Esas zonas que, o esas partes temáticas que a ustedes tanto los aburrían, ¿verdad? ¿Por qué es importante que lo hayan entendido en su momento? Pues porque ahora lo van a aplicar directamente en la farmacología. Usted ve ahí cómo se regula, ¿sí? Y eso se regula a través de estos receptores alfa o beta adrenérgicos, ¿verdad? Principalmente porque ellos son los que se ven implicados en todo el manejo del sistema simpático. ¿Qué más tenemos? Otras familias, antagonistas de calcio. Aquí se le pongo el mecanismo de acción. Ellos obviamente, como su nombre lo dice, van a bloquear directamente canales de calcio. ¿Y ellos qué hacen específicamente? Pues al final el efecto fisiológico que le va a producir es principalmente una vasodilatación, ¿sí? Evita el efecto en las propias arteriolas, ¿verdad? Entonces el efecto de vasoconstricción y propician directamente una vasodilatación. Ejemplos de ellos son los famosos anodipino, la nifedipina, que pues yo estoy seguro que más de alguno habrá escuchado, ya sea en sus abuelitos, en algún familiar cercano o en algún otro paciente cercano. Otros medicamentos que se reservan ya para casos extremos, más que todo para emergencias hipertensivas o urgencias, son los famosos vasodilatadores, donde quizás el ejemplo más franco y más directo que les puedo dar yo es la famosa nitroglicerina, ¿verdad? Estos pacientes se toman estos medicamentos y se les ponen de forma sublingual, porque de forma sublingual hacen que lleguen rápido a todo el trayecto venoso que está por debajo de la lengua y eso hace que llegue inmediatamente, directamente hasta los centros que necesitan para crear una vasodilatación al instante. Estos son medicamentos, los antagonistas de calcio producen vasodilatación, pero no son considerados dentro de la familia de vasodilatadores. Espero entenderme con esto, ¿verdad? Sí, ellos actúan sobre directamente el canal de calcio, pero su efecto es provocar una vasodilatación a nivel arterial. Muy diferentes, perdón, a nivel arteriolar, que son los vasos microscópicos que ustedes ya no alcanzan a ver, pero estos, la nitroglicerina, el nitroprusiato, el sildenafilo, que es bien famosamente conocido con otro nombre comercial que se llama Viagra. Vean entonces para qué tipo de función están diseñados originalmente. ¿Sí? Ellos, como vasodilatadores, ellos no actúan sobre vasos de pequeño calibre, como son las arteriolas, las vénulas. Ellos actúan sobre grandes vasos principalmente, sobre arterias, sobre venas principalmente, porque ellos son los que hacen o promueven directamente esa vasodilatación que necesitamos de forma en emergencia. Es más, como les digo, esa anécdota, ¿verdad? El sildenafilo como tal fue creado como un vasodilatador para ocuparlo como básicamente un caso de emergencia. Pero pues al final se vio que un efecto secundario es la famosa erección que producen los hombres. De tal manera que este medicamento quedó siendo utilizado de esa manera principalmente, pero que promovía la erección en personas o en hombres que tenían algún grado de disfunción eréctil. Entonces, para que vea incluso la propia historia curiosa de la medicina, ¿verdad? Como algunos medicamentos que no son pensados para ese origen, terminan siendo utilizados directamente por un efecto secundario mucho más tangible. Vea entonces la última parte con estos medicamentos, que son los más famosos. Y como le decía, ellos actúan directamente en el gran sistema que nosotros tenemos para regular nuestra presión, que es el famoso sistema angiotensina-aldosterona, ¿sí? Renina, angiotensina, aldosterona. Ahí les voy a dejar un video y esto lo voy a presentar. Ahí de esta categoría son los fármacos que más ocupan, el famoso enalapril, captopril, lisinopril, todas con terminación de ese tipo, ¿sí? Ellas van básicamente a evitar que se forme la famosa ECA, porque la ECA luego es la encargada de hacer que otras enzimas se conviertan y se conviertan y pasen a su forma activa para propiciar directamente un grado de presión arterial. Vean, todo esto es básicamente el mecanismo que ellos ocupan. No me detengo mucho tiempo acá, por esas razones voy a dejar el link de enlace para que ustedes lo puedan ver con tiempo. Es más, en este pequeño esquema, yo les muestro incluso algunos medicamentos que se ocupan directamente en cualquiera de esa vía, de la gran vía autorreguladora que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lleves esa idea, ¿verdad? Que actúan un poco más específicos sobre vías que van a controlar realmente la propia presión arterial bajo distintos mecanismos. Es más, el video que le digo, aquí se lo dejo para que ustedes puedan anexar directamente en la propia diapositiva
Ahí se lo voy a dejar, Tal la bienvenido a ven un con video más tiempo. de medicina. Yo soy el doctor Pauleri y el día de hoy Ahí la ven con tiempo, es un video que ya mismo revisé, pues tiene bastantes términos adecuados y pues realmente hace la explicación bastante exhaustiva y bastante fácil de asimilar para que ustedes puedan revisar ese mecanismo de acción y puedan comprender muy bien cómo funcionan esos medicamentos como la Enalapril y demás. Otra clase es ya saliéndonos directamente del apartado de pues antihipertensivos. Ahora vamos a cambiar de categoría, vamos a meternos a familias, que su trabajo es básicamente evitar arritmias del corazón. Como en algunas discusiones había tocado ya últimamente, en las últimas semanas, recuerde que cuando hay taquicardia, hay bradicardia, eso se refiere a que el corazón o ha acelerado o ha disminuido la frecuencia. Pero muy diferente es cuando un corazón entra en arritmia. Que si un corazón que está con taquicardia puede estar con arritmia, claro que sí, ¿verdad? O al caso contrario, si está en bradicardia, está en arritmia, claro que sí. Pero son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de taquicardia o de bradicardia, estamos hablando únicamente de la frecuencia que el corazón va a estar latiendo por cada minuto, que ya se sabe más o menos los parámetros, ¿verdad? Allá anda en esos rangos entre 60 y 100 latidos por minuto. Un 130 por ejemplo, es una taquicardia, ¿ya? Sí. Si hablamos de un 30 ya es una bradicardia, ¿verdad? Entonces recuerde que pues a eso nos referimos. Muy diferentes son la pérdida de ritmos. A esa pérdida de ritmo, cuando el corazón empieza a hacer allí, siempre que si usted me escucha bien, hay un ritmo ya estancado, ¿verdad? Siempre se respeta esa diferencia entre un latido y el otro. Pero cuando entra en arritmia, básicamente el corazón puede tardarse de un latido a otro, de estar de forma normal, como le decía, de estar de una forma rítmica, se pierde eso y puede empezar con ejemplos del siguiente tipo. Si empieza con ese tipo de arritmias, ya se pierde un ritmo constante entre latido y latido. A eso va a ser considerado realmente arritmia, ¿verdad? Entonces, para eso hay medicamentos que obviamente fueron diseñados justamente para ello. Sepa que una arritmia lo puede llevar a la muerte, un evento que pues lo puede dejar básicamente hospitalizado. No es que tampoco todas las arritmias son sumamente peligrosas. Siempre se tiene un control directamente con el cardiólogo para saber qué tan complicada puede llegar a ser o qué tanto compromete directamente la función eléctrica del músculo cardíaco. Ahí está entonces lo que le mencionaba. Una arritmia entonces es un trastorno de ritmo que ocurre cuando el corazón late de manera irregular, ¿verdad? ¿Sí? Ahí van implícitos esos dos ritmos que le decía, tanto la taquicardia como la bradicardia, ¿verdad? ¿Sí? Pero recuerden, no los confunda esos términos, ¿sí? Es cierto, le puede hacer caer en taquicardia o en bradicardia, pero que tenga taquicardia, por ejemplo, si yo me pongo a correr, es normal que yo tenga taquicardia, porque básicamente compensando lo que yo necesito de sangre en esos músculos para ese momento. Entonces, lleves la idea de que arritmia es la pérdida de ese ritmo constante entre latido y latido. Ahí lo puede ver reflejado. Vea cómo late el corazón. Eso es lo que se grafica en el famoso electrocardiograma. Vea, el ritmo no se pierde. Cuente cuántos cuadritos acá. Cuatro cuadritos, cuatro cuadritos, cuatro cuadritos. Por eso los cardiólogos toman electrocardiograma. Sí, el famoso electrocardiograma es para eso, para saber un mapa específico de la función eléctrica del corazón. Eso es lo que se grafica ahí. ¿Sí? Se grafica tanto la función de las aurículas como la función de los propios ventrículos. Recuerde que por dentro de todo ese tejido hay un sistema eléctrico que funciona perfectamente, un ritmo de marcapaso, ¿verdad? El famoso marcapaso del corazón, que es el nodo sinoauricular, ¿sí? Ese famoso nodo sinoauricular, que es este que estoy tocando acá, es donde se origina el ritmo. Si hay directamente cualquier tipo de patología, lo puede llegar a afectar acá, ¿verdad? Puede llegar a afectar directamente ese nodo o cualquier otro tipo de proceso que vaya a afectar los demás nodos que se ubican directamente para seguir básicamente enfocando esa fuerza de contracción que ha surgido directamente sobre ese nodo principal. Entonces, vea como que es bien curioso, ¿verdad? El modo en cómo funciona el corazón, bien ordenado, pues por así mencionarlo, ¿verdad? Aunque usted no vea en ese sistema eléctrico, pero sepa que está intrínseco dentro de las capas más profundas del corazón, que sería el endocardio. De acá, le voy a explicar un poco y esto pues de entrada se lo digo, a mí no me importa porque usted no va a ser el encargado de dejar medicamentos antiarrítmicos, pero por lo menos que sepa más o menos por dónde anda el funcionamiento de cada uno de ellos. Para ello me hace falta recordar un poco de fisiología también del músculo del corazón.
Ahí nos metemos en potenciales de acción en el músculo cardíaco. Recuerde que hay tres tipos de músculo: el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Si usted grafica la acción eléctrica dentro de cada uno de ellos, cada uno es muy diferente con respecto al otro. Fíjese acá el que nos interesa, el músculo cardíaco. Si el músculo cardíaco maneja los potenciales de acción de esta manera, ¿sí? Vea cómo se dibujan las mesetas, vea cómo se disparan las despolarizaciones, las repolarizaciones. Es ese sentido, esa forma para la cual los diferentes medicamentos antiarrítmicos están diseñados. De tal manera que tenemos diferentes mecanismos. Si tomamos en cuenta este potencial de acción, si este es un potencial de acción estándar de un músculo cardíaco, este mismo que estamos viendo acá, mire, la misma forma en esa figura color roja, es la misma figura color roja que tenemos acá, este mismo gráfico. Recordemos que el potencial de acción en el corazón es muy diferente al potencial de acción en el músculo esquelético. Ya cambia incluso la forma de la meseta, ¿verdad? Usted vea que en este caso hay cuatro diferentes fases, enumerándose por supuesto desde la fase cero. Si tomamos en cuenta la fase cero, entonces son realmente cinco fases, ¿verdad? Pero tomémoslo de esta manera, así como el libro se la da, desde fase cero, fase uno, 2, 3 y 4. Cada una corresponde a diferentes activaciones de canales o receptores de ciertos electrolitos. Por ejemplo, en la fase cero, quien es protagonista son los canales de sodio. Igualmente en la fase número uno, ¿verdad? En la fase 2 ya cambia la cosa. Ya pasan a ser regulados por canales de calcio. En la fase 3 por canales de calcio y potasio, ¿sí? Y finalmente la fase 4 que es cuando todo vuelve nuevamente a su punto inicial, ¿sí? Entonces, para que recuerde un poco esto, son muy diferentes los potenciales de acción de un músculo esquelético común y corriente. También este cuadro, este gráfico que le muestro acá es bastante interesante, pues porque nos dice qué tipo de iones van a estar siendo protagonistas en cada fase. Este mismo gráfico, extrapólelo con cada una de estas fases. Aquí le explico, por ejemplo, mire, en el caso de la despolarización, cuando usted ve que va subiendo este gráfico hacia arriba, ahí el protagonista fue ¿quién? El sodio, porque el sodio en ese momento está entrando dentro de la célula. Lo que ha provocado esto, ha provocado la despolarización, ha pasado de niveles bien negativos a niveles positivos. Por eso se llama despolarización. Cuando está en meseta, vea quiénes son los básicamente protagonistas, principalmente los canales de calcio. Aquí se lo dejo, ¿verdad? Es el calcio el que va a verse aumentado en la entrada, vea. Y al mismo tiempo que eso está pasando, disminuye la salida de ¿qué? De potasio, ¿sí? Es el potasio luego, en la fase 3 básicamente quien se va a hacer cargo vuelve nuevamente, ¿sí? A salir el potasio y él es protagonista en esa etapa, ¿sí? Para que vea, pues, que por eso es que se lo he dejado de esta manera. Guíese bastante con estos gráficos, porque en base a ello trabajan las diferentes familias. Aquí está nuevamente la caracterización de cada una de esas diferentes etapas o fases para que lo pueda recordar con mucha más facilidad. Como le digo, son temas que ya vimos a repetición y repetición directamente en fisiología. Aquí le dejo una comparación entre los diferentes ritmos del corazón: un ritmo normal, un ritmo lento, que sería bradicardia, y un ritmo rápido, que sería taquicardia. Aquí no le quiero confundir lo que le digo. Mire, aquí se ha perdido la frecuencia normal, en este caso de bradicardia o en este caso de taquicardia, pero vea el electrocardiograma, no se ha perdido el ritmo, porque siempre sigue siendo la misma diferencia de distancia entre un latido y el otro. Igualmente acá, mire, no se ha perdido el ritmo. Lo que ha cambiado es la frecuencia, ¿verdad? Sí. Pero llega un punto en que la arritmia es tan problemática que se pierde incluso el ritmo. Ya no solamente es que el corazón lata lento o que lata rápido, sino que se pierde directamente esa sincronicidad entre un latido y el otro. De esa manera trabajan diferentes clases de fármacos antiarrítmicos. Mire, no me interesa que se los aprenda todos, ni me interesa tampoco el mecanismo de acción específico. Por lo menos esto le pido, ¿verdad? Lo que usted ve en los círculos, porque de esa manera se puede identificar cuál es de una clase uno, clase 2, clase 3 o clase 4, porque son diferentes clases las que se ocupan directamente en cada uno de ellos. Vea quiénes son los potenciales, o mejor dicho, los receptores que son protagonistas en cada una de estas familias. En la clase uno, por ejemplo, cuyos principales representantes son la procainamida. Mire, un viejo conocido de ustedes, la lidocaína, ¿verdad? ¿Por qué la hablo tanto? ¿Por qué hablaba tanto de efectos secundarios de la lidocaína? Porque una lidocaína que usted meta en el torrente sanguíneo, básicamente le puede funcionar como un medicamento antiarrítmico, ¿sí? En estos casos. Y al mismo tiempo que usted lo está metiendo como medicamento antiarrítmico, también
también puede provocar una arritmia con lidocaína, ¿verdad? Porque actúa directamente sobre esos receptores. Entonces, vea algunos de ellos, ellos son solamente de la clase uno. E incluso la misma clase uno se separa por diferentes mecanismos. Por eso va a encontrar clase uno a, clase uno b y clase uno c, porque cada uno tiene diferente mecanismo de acción o un subreceptor específico con el cual va a actuar cada uno de ellos. Sí, importa más o menos que lo maneje como clase nada más y por lo menos hacia qué canales va, hacia cuáles va a bloquear, ¿verdad? Más que todo para ver si ese es el efecto que realmente realiza. Aquí está viendo cómo llega a ayudar a estos antiarrítmicos. Vea cómo disminuyen esos potenciales de acción. Vea cómo actúan los de clase uno a, los de clase uno b, los de clase uno c. La lidocaína que tanto estamos hablando. Vea qué parte del potencial de acción de ese músculo está cortando directamente la repolarización, ¿verdad? Ese momento de repolarización lo está cortando. Eso hace que la arritmia se reduzca básicamente y que empieza a ser directamente una regulación del ritmo, básicamente que estaba descontrolado. Entonces vea que como cada uno actúa de diferente forma o sobre diferentes fases de ese ritmo cardíaco. Aquí le dejo otros de clase 2 de clase 3. Igualmente se lo dejo para que pues, usted lo pueda ver con mucho más tiempo, ¿verdad? Incluso dentro de clase 2 otro viejo conocido que lo vimos dentro de la clase de los antihipertensivos, que es el mismo propranolol. ¿Por qué no va a servir como clase 2? Porque actúa sobre diferente base de receptores, en este caso sobre receptores de tipo beta, ¿sí? Véalos ahí con tiempo. La clase 4 nos reservamos esta parte, ¿sí? Estos medicamentos, pues valga decirlo, obviamente son ocupados principalmente por cardiólogos, ¿verdad? Que es el médico enfocado directamente en asuntos del corazón o en temas del corazón, ¿verdad? O patologías cardíacas, mejor dicho. Él es el que se ocupa de tratamiento. Por tanto, usted tampoco le vaya a venir a dejar de decirle al paciente, mire, deje de tomar este medicamento. Si obviamente es el cardiólogo quien ha dejado el medicamento, ¿verdad? Sí. Ellos tienen preferencia por encima de algún medicamento que usted le vaya a dejar. Es más, quien tiene que pensar que no vaya a hacer efecto secundario con el medicamento antiarrítmico que está tomando es usted, ¿verdad? Por eso hay que fijarse bastante en qué tipo de metabolismo tiene, con qué tipo de interacciones le pueden chocar con respecto a medicamentos que ustedes como odontólogos van a ocupar, porque el antiarrítmico en ningún momento se puede suspender, porque si no el paciente está básicamente quedando a su suerte. En cualquier momento puede caer en una arritmia sin que usted así lo vea. Ahí está entonces sobre qué partes de esa meseta o de ese ritmo cardíaco básicamente está atacando cada una de esas clases. Mire, clase uno ataca en la despolarización, la clase 4 específica solamente sobre la meseta, la clase 3 en la repolarización y finalmente en la fase cero ahí van a actuar directamente los de clase 2. Entonces, para que lo vea de forma resumida, véalo con más tiempo. Como última parte, esto es mucho más rápido, solamente para fines de conocimiento, para que usted tenga más o menos una idea de quién es un anticoagulante. Anticoagulante nos referimos a todo aquel medicamento que va a actuar directamente sobre la cascada de la coagulación, ¿verdad? Sí, recuerde, allí muy diferente es cuando se hace el tapón plaquetario, ¿sí? A muy diferente es cuando afecta directamente factores de coagulación. Recordemos un poco de la cascada de coagulación, ahí se la había dejado con toda la imagen que vimos también en fisiología sobre esa explicación. Es más, para que lo recuerde un poco, ahí se lo dejo también con un link, incluso se lo dejo hasta la forma resumida para que a usted le parezca atractivo, hasta con ciertas animaciones. Cascada de coagulación. ¿Sí? Se denomina coagulación al proceso mediante el cual la sangre pierde su liquidez. Toma Ahí, ¿verdad? Lo ve con tiempo, luego ocupa el enlace y ahí se va a dar cuenta realmente de qué estamos hablando, ¿verdad? Estos pueden alterar cualquier fase directamente, será mecanismo o cascada de coagulación que nosotros tenemos directamente para provocar un efecto de coagulación cuando sea necesario, porque de lo contrario siempre andaríamos predispuestos a estar sangrando, básicamente si este mecanismo no existiera. Pero cuando hay casos en donde básicamente una persona principalmente está haciendo tendencia a coagular más de la cuenta, ahí es donde se van a ocupar estos medicamentos anticoagulantes. Muy diferente de decir medicamento anticoagulante a muy diferente de decir medicamento antiagregante. Recuerde, ya vimos quizás el más famoso, los antiagregantes. Esos antiagregantes se llaman así porque están evitando la agregación plaquetaria. El medicamento que vimos al principio de todos los temas de farmacología, en la parte de analgésicos, porque también nos sirve como uno, es el famoso ácido acetil salicílico. Él es antiagregante plaquetario. O sea que lo que evita es que las plaquetas cambien esa expresión en su superficie a ser más pegajosa
y evite que se peguen unas con otras. Eso es lo únicamente que evita. Pero en ningún momento se puede considerar al famoso ácido acetil salicílico, comercialmente conocido con el nombre de aspirina, no hay que confundirlo como un anticoagulante porque no hace eso. Son muy diferentes entonces, por eso le pongo esta diapositiva para que no confunda anticoagulación con antiagregante, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. Este es bien superficial el antiagregante, ¿verdad? Solamente evita que se forma el tapón plaquetario, pero muy diferente y mucho más profundo es la coagulación que ya requiere todo este mecanismo de cascada que tanto mencionamos. Aquí recordando algunos medicamentos específicos, ya como propiamente anticoagulantes, son las famosas heparina. Ellas sobre todo se dejan para procedimientos quirúrgicos. Se le dejan antes del procedimiento quirúrgico al paciente, ¿verdad? Para que no vaya a tener ningún evento de coagulación durante la operación, ¿verdad? Sobre todo para ello se ocupa. Ahí está, básicamente su mecanismo de acción es eso, inactivar la trombina y evitar la conversión de fibrinógeno en fibrina. Esa es su gran labor. Va a ver que hay varios tipos, heparinas de alto peso molecular, heparinas de bajo peso molecular, son variables en el mercado, ¿verdad? Entonces, llévese esa idea, eso es lo que tratan de evitar. Evitar que se forme esto, la famosa fibrina, que es básicamente esta red que atrapa no solamente plaquetas, sino que atrapa gran cantidad de células y lo que hace que se forme el gran coágulo, ¿verdad? Básicamente, por eso son llamados anticoagulantes. Están evitando que se forme esta proteína que ya es insoluble, que se llama fibrina. Ahí la única capaz son algunas enzimas que se llaman fibrinolíticas, ¿sí? Las únicas capaces de romper esta red de proteína que se ha formado. Medicamentos, otros medicamentos famosos, aparte de las heparinas, la famosa warfarina, ¿verdad? Sí, clásica, la warfarina, años, décadas de existir, ¿verdad? Mecanismo de acción es directamente que va a tratar de agotar toda la vitamina K para reducir así la formación de todos los factores entre algunos, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 de la coagulación. Y si se evita la formación de esos agentes, de esos factores específicos, por tanto, va a impactar directamente en alguna vía de la coagulación, ya sea la vía intrínseca o una vía extrínseca, que tanto mencionábamos en fisiología. Así que pues esa es la idea básica, recordando esto, ¿verdad? Que factores hay varios. Los 12 factores famosos de la coagulación, ¿verdad? Que cada uno viene o se encuentra en diferentes partes específicas o tejidos específicos. Aquí un pequeño recordatorio de ello. ¿Sí? ¿Se nos queda algo más? Veamos. No. Ah, pues solamente eso sería todo. Como les digo, el tema es bastante amplio. Si se quisiera ver, si se quisiera abordar un aspecto más específico, no terminamos con ese tema nunca, ¿verdad? Más si son tres temas los que hemos tocado el día de ahora. Así que pues llévense esta idea central, enfocado únicamente en los puntos que les he mencionado, y pues por supuesto directamente a todo este fundamento que hablamos sobre cada uno de ellos. Sobre todo tiene que sonarle a qué tipo de categoría pertenece cada de estos medicamentos. Si es un antihipertensivo, si es un anticoagulante, si es un antiagregante o si es básicamente un antiarrítmico, ¿verdad? Que el paciente está ocupando en ese momento. Solo para que los conozca principalmente y que por lo menos le ponga más énfasis a toda la parte de antihipertensivos, porque raro va a ser el día que no se tope con un paciente que no tiene hipertensión. Entonces, más o menos usted sabe cómo controlar o por lo menos qué tipo de interacciones tiene que tener cuidado cuando usted va a dejar otros medicamentos que puedan aumentar más la presión arterial, que hasta los mismos AINES recuerde que provocan un aumento de la presión arterial. No exagerada, pero obviamente pueden desembocar en un momento de ese control de la presión que el paciente ya tendrá consigo mismo. Entonces, únicamente a revisar esta bibliografía y le pongo los capítulos consultados y básicamente ellos. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, pues ya sabe que me puede abordar directamente por los medios particulares. ¿Sí? Eso sería todo. Entonces, muchas gracias.